quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. La frase "en aquel día" se refiere a que llegará un momento preciso en el que se cumpliría todo lo que se estaba advirtiendo o anunciando por medio de aquellos que hablaron de parte de Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias por seguirnos. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus correos. Y de nueva cuenta estamos aquí estudiando este hermoso libro de Isaías. Y hoy veremos este capítulo 4, que es muy breve, consta tan solo de 6 versículos, pero es muy significativo y nos introduce precisamente diciendo esta palabra: en aquel día. Voy a darle lectura, dice: porque en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y lluvia. Y vemos nuevamente, ¿verdad? Todas estas advertencias que el Señor da, todo este juicio con el que levanta sobre estas dos naciones. En el capítulo anterior, si no lo has visto, te invitamos a que vayas y mires este recurso. Vimos todo lo que acontecería con el pueblo por haberse apartado del Señor. El Señor da detalladamente los juicios, ¿verdad? Del cómo las mujeres sufrirían las consecuencias y su arrogancia y vanidad. Al final de los versos del capítulo 3, nosotros vemos cómo decía que las ropas de galas, las túnicas, las bolsas, los mantos, los espejos, hasta la ropa interior, sus turbantes, sus velos, iban a tener sus perfumes por podredumbre, ¿verdad? Y que en vez de un cinturón iban a tener una cuerda, que en vez de peinado artificioso iban a tener calvicie, que en vez de ropa fina, ¿verdad? Ceñidor de silicio, cicatriz en vez de hermosura. Les daba todas estas advertencias porque las mujeres se habían enorgullecido, ¿verdad? Todas estas personas caminaban, dice, con el cuello erguido y con ojos seductores, ¿verdad? Que aún al caminar hacían ahí un ruidito de arrogancia, y todo esto el Señor les dice que los iba a herir con tiña. Pero ahora en el capítulo 4, ¿verdad? Les está diciendo que llegaría aquel momento, aquel día en el que el Señor iba a traer sobre de ellos guerra y todo esto. Y entonces las mujeres iban a querer que un hombre
las tomara por mujer. No importa, solamente déjanos llevar tu nombre. El Señor los hombres habían muerto en la guerra y había toda esta devastación en donde, porque su palabra lo dice ahí en el capítulo 3, en el verso 25, recordemos que no leímos completo el capítulo 3, te invito a que lo leas y puedas mirar detenidamente a todo esto que se refiere a los juicios. El Señor les había dicho que sus hombres caerían a espada y sus poderosos en batalla. Entonces, en este capítulo que se une, dice que habría 7 mujeres que echarían mano de un hombre diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, ¿verdad? Y estaba diciendo el Señor en la condición en la que estas mujeres iban a tener, ¿sí? El estar queriendo ellas simplemente tomar un nombre de un esposo para quitar el oprobio de no estar casadas y sin hijos. En un sentido más amplio, esto muestra que no es bueno que las mujeres estén demasiado desesperadas por casarse, ¿verdad? Ellas querían casarse para que pudieran salir de la condición en la que estaba. Y a veces, ¿verdad? Hay mujeres, aquí como que haciendo un paréntesis en esto, a veces sabemos mujeres como que desesperadas en querernos casar, ¿sí? Hacerse de una manera imprudente, ¿verdad? Por razones equivocadas. Y bueno, pues también es malo cuando las mujeres no esperan en sus maridos, ¿sí? Para que sea quienes provean para el hogar. A lo mismo que no esperamos luego para que sea Dios el que quite el oprobio, el que provea para nosotros. A veces tenemos la mirada tan puesta en el hombre y recordemos que el Señor nos hace toda esta advertencia a través del libro de Isaías que vamos a ir mirando poco a poco, pero que desde inicio Él hace este énfasis, puntualiza el cómo el hombre, ¿verdad? Había puesto su confianza más en los hombres, en los que les rodeaban, en los ídolos, en sus riquezas, lo vimos en el capítulo 2, en sus riquezas, en sus tantos caballos, en todas esas cosas ponemos a veces la confianza. Y cuando viene, ¿verdad? Cuando viene la devastación, aún lejos de rendirnos al Señor, seguimos, ¿verdad? Pidiendo la ayuda del hombre, como vemos con estas mujeres. Luego nosotros vemos que dice, aquel día, ¿sí? El renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Si es verdad que iba a llegar este momento de desesperación, ¿verdad? En esta época, también el Señor da esa esperanza que siempre, ¿verdad? Tiene Él para con su pueblo, en el que dice que llegaría el día del Señor, que sería hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Habría un renuevo, ¿verdad? Y en aquel tiempo ese renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, que es el título mesiánico que habla de Jesucristo. Esta misma imagen que vemos nosotros aquí en Isaías, más adelante también la vamos a ver en el capítulo 11, verso 1, en donde dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. También lo vemos repetido en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5. He aquí, dice, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es repetida también en Jeremías 33, 15, ¿verdad? En donde dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y
En Zacarías, en el capítulo 3, verso 8, también dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, esa esperanza del Mesías, en aquel día en el que aquellos, ¿verdad?, que iban a sobrevivir en Israel y en este tiempo, nosotros, ¿verdad?, que también estamos esperando en aquel día en el cuando el Mesías regrese, ¿sí? Y aquí en aquel tiempo no significa que el Mesías aparecería cuando estos juicios tuvieran lugar, ¿verdad? Sobre las hijas de Sión, no en ese momento. Significa que la promesa del Mesías sería aún más llena de hermosura y gloria para ellos en medio de ese sufrimiento. Es lo mismo que nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo y no sabemos en aquel tiempo, pero llegará un momento en el que se cumplirá. Para el remanente preservado, ¿verdad? Mediante el juicio, allí cuando dice, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel, ¿sí? Habla de ese remanente preservado mediante el juicio. La promesa del Mesías sería mucho más hermosa, más preciada, más vivificante. El fruto brotaría y crecería del renuevo de Jehová, incluso mientras simplemente confiaban en la promesa del Mesías antes de que vinieran. Recordemos que Isaías está haciendo eso del confiar en el Señor, de saber que sí, que se encontraban en toda esa situación, consecuencias de haberse apartado de Dios, pero que había una esperanza y tenían que confiar en ella. No se sabía qué tiempo iba a acontecer para que se cumpliera, pero que el Señor quería que ellos confiaran. Se recuerdan que desde un inicio le dice que iba a ser, ¿verdad?, un pueblo testarudo. Desde un inicio el Señor lo habla, porque Él quería que con su corazón ellos pudieran confiar en el Señor. Cuando dice que se llamará santo, ¿verdad? En el versículo 3, que dice, y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos para vivir, ¿sí? En los días de las hijas pecadoras de Sión que vimos, se les llamaban hermosas, se les llamaba delicadas, se les llamaba atractivas. Vimos cómo dice que tenían sus perfumes, sus velos, sus pendientes, sus aretes, ¿verdad? Eran atractivas, eran elegantes, de cierta manera se puede decir que estaban hasta muy sexys, ¿verdad? Pero no eran llamadas santas. En este tiempo, ¿verdad? Nosotras somos un grupo de mujeres que enseña a otras mujeres. Y vemos siempre la importancia de ser mujeres piadosas, ¿sí? Del que aquello que en la carta de Pedro nosotras vemos cuando dice que el adorno ostentoso y que todo eso, de verdad, no es para agradar al Señor, cuando vemos en la carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, cuando dice que nosotras las mujeres debemos de tener una conducta casta, respetuosa, ¿verdad? Que nuestro atavío tiene que ser, que nuestro atavío no sea del exterior, sí, exterior, que no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿verdad? Sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Es lo mismo que habla aquí estas mujeres que se ataviaban, que se ponían todo eso al final de los capítulos, de los versos, perdón, del capítulo 3, el capítulo anterior. Aunado a esto, ¿verdad? Esos días de estas mujeres iban a cambiar, porque sí, eran lujosas y sexys y todo lo que quieran, pero no eran llamadas santas.
y la santidad de Cristo les sería imputada, les sería impartida. Él expiaría sus pecados y sanaría su naturaleza. Recordemos que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo pagaría las deudas. Ese Mesías, ese renuevo del que habla de aquí, pagaría las deudas, daría una reserva de gracia y santidad para los hombres, para que entonces se pudieran llamar pueblo santo. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, les había dado leyes, preceptos para que al momento de ellos llevarlos, al atravesar por ese desierto, al atravesar entre tantas naciones, los miraban un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo apartado. Cuando Jesucristo viene y les enseña que no solamente era llevar las leyes, porque aquí vemos, ¿verdad? Que llevaban las leyes, pero su corazón estaba apartado de Dios. Y cuando Jesús viene y les enseña, sí, deben de llevar esto, pero deben de sentirlo en el corazón, deben de mostrar una conducta, ¿sí? Que se pueda distinguir que son parte de ese remanente, de ese pueblo de Dios. Nosotros vemos a los primeros apóstoles cuando salen huyendo y llegan a Antioquía. Es la primera vez que se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque los miraban diferentes, los miraban como verdaderamente seguidores de Cristo, ¿sí? Hacer las cosas que su maestro les había enseñado, hacer esa diferencia del pueblo santo. Y luego me llama la atención porque dice ahí en el verso 3, en la segunda parte, la última parte, dice, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. En los días en que reine el renuevo de Jehová, la marca distintiva de todos, incluidas las hijas de Sión, así como las vemos y las describe aquí, serán llamados santos. Llegará ese momento en el que estaremos inscritos también allí. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor y que para ser inscritos debemos de tener esa conversión de vida, ser convertidas por su palabra. Por eso la estamos estudiando. Santo no significa súper espiritual. Yo muchas veces a manera de broma, ¿verdad? Les digo, la crema innata de la santidad no significa perfección sin pecado. No significa espiritualmente superior y desagradable. No, no significa eso. Significa una vida, un corazón, una mente, un cuerpo que está genuinamente apartado para el Señor, ¿sí? Es una vida que nosotras debemos de vivir aparte del pensamiento y el corazón de este mundo, sin poner nuestra mirada en este mundo, enfocándonos en las cosas de arriba, ¿sí? No mirando lo de esta carne, el susurro de Satanás, sino vivir aparte para el Señor, verdaderamente para el Señor. El vivir de una manera piadosa, como lo vemos que habla allí Pedro, ¿verdad? Esas mujeres tenían, sí, todo su ornamento, pero miren, pedían a gritos un esposo, ¿sí? Estaban desoladas. Y nosotras tenemos, ¿verdad? A nuestro hacedor, a nuestro marido. Más adelante Isaías habla por eso de ese verso tan famoso, de que él sería, ¿verdad? Ese esposo, ese amor que necesitaban. Eso es lo que el Señor nos dice. Y luego los versos, nosotros vemos, ¿verdad? Más características de la sociedad donde reina el renuevo de Jehová. Cuando el Señor dice, de los versos 4 en adelante, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel.
El Señor lavará esas inmundicias de las hijas de Sión. Cuando el renuevo de Dios reine, habrá una purificación. Lo vimos desde el día de ayer. Habrá, todas las cosas serán hechas nuevas. Y sabemos que la purificación no es fácil. Cuando nosotros estudiamos el libro de Levíticos, nosotros vemos todo el trabajo, a veces nosotros leemos y decimos, ¿y esto como para qué me sirve? Bueno, para que veamos todo el trabajo que el sacerdote debía de hacer para poder solamente entrar él ante el lugar santo y dar esa purificación para con todo el pueblo. Todo cómo se manchaba y cómo todo se llenaba de sangre y cómo era todo ese trabajazo que debían de hacer, ¿verdad? Y que después de hacer ese sacrificio debían de dejar todo nuevamente en su lugar y todo nuevamente limpio, ¿sí? Entonces, sí es verdad, la purificación no es fácil, ¿verdad? Dice aquí que vendrá de juicio y con espíritu de devastación, ¿verdad? Pero valdrá la pena. Desde el día del capítulo anterior, ¿verdad? Nosotros vimos cómo el juicio vale la pena, porque entonces dicen, miren, las cosas están de esta manera, pero tenemos ese abogado cuando estamos delante de ese juez, ¿verdad? Que es Dios mismo, ante su palabra, que son los hechos de cómo andamos, ¿verdad? Tenemos ese abogado que nos ayuda. Vendrá ese momento, es necesario tener esa purificación, ¿sí? El pecado, dice un comentarista, es el excremento del alma. Cristo vino para limpiarnos de toda maldad, de esa inmundicia, ¿sí? Cristo nos amó, Cristo nos lavó con su propia sangre para hacernos reyes y sacerdotes. Y vemos aquí cómo se habían corrompido sus reyes y cómo se habían corrompido sus sacerdotes, ¿sí? Y Dios, Cristo nos hará nuevos reyes, nuevos sacerdotes, eh, un legado que ande bajo su dominio, bajo su voluntad. Él no solo lavó a su pueblo de sus pecados, sino que quitó su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Para que nosotros, cuando Él quita de nosotros, ¿verdad? Toda inmundicia, no es para que nos volvamos a ir a revolcar. Y el Señor por eso dice que iba a hacer todas las cosas nuevas. Cuando este renuevo de Dios, ¿verdad? Reine, habrá la presencia tangible del Señor. Cuando dice que nube, ¿verdad? Dice aquí que nube y oscuridad de noche, resplandor de fuego que echen llamas. Recordemos cómo el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, una nube los cubría, ¿verdad? Los guardaba durante la noche porque pues fieras podían haber acercado a ellos y devorarlos. En el desierto el frío era bastante fuerte y esa nube de fuego pues los alumbraba y aparte pues ahuyentaba estas fieras, les daba ese calor que necesitaban. Y esa nube durante el día, que yo siempre me pongo a pensar que tuvo que haber sido una nube fresca, ¿verdad? Porque en el desierto el calor también es muy extremo, ¿verdad? Sus climas en el desierto. Y yo a veces me imagino que esa nube tuvo que haber sido como esas nubes cargadas de agua que son frescas, ¿verdad? Bueno, pues al igual que en los días del Éxodo, Dios será tan real como una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche, cuando ese renuevo reine. Habrá, dice, un abrigo para la sombra, ¿sí? Para refugio, para escondedero, ¿sí? Cuando el renuevo de Dios reine, habrá una protección que viene del Señor. El pueblo del Señor estará seguro, estará protegido, purificado y en la presencia, ¿verdad? Permanente del Señor. Por la eternidad estaremos con Él. Así que debemos nosotros de saber que cuando el Señor habla de esta manera,
desde los últimos versos del capítulo 3, que dice, sí, pero va a venir un momento en que tu perfume va a apestar, va a ser podredumbre, que todo tu lujo, todo tu ornamento no va a valer nada, porque el Señor quiere santidad sin la cual nadie podrá verla, ¿sí? Nada es más necesario que seguir nuestro llamado y cumplir con nuestro deber fielmente. Él llamó a ese pueblo, Él los sacó, Él los está dirigiendo. El pueblo sí está atravesando por fuertes consecuencias por haber desobedecido, como muchas veces lo vemos hasta el día de hoy, como muchas veces nos sucede a nosotros. Pero Él nos hizo un llamado y Él va a seguir perfeccionando su obra en nosotros, ¿sí? El pueblo, ¿verdad? Pertenece igualmente a la condición de los buenos y de los malos que sufrirían muchos inconvenientes, pero los hombres malos no tienen refugio. Los impíos no saben a dónde correr. Ningún lugar de escondite es el que puedan, ahí donde puedan ellos esconderse. Ellos deben de sentirse totalmente abrumados, pero bendita es la condición de los piadosos, porque aunque soportan el calor y el frío, aún tenemos refugio, ¿verdad? Seguro en Dios. Esa nube que nos cubre, si nosotros realmente nacemos de nuevo, queremos ser lavados, queremos tener la presencia del Señor y disfrutar de su protección. Mucha gente solo quiere la constante presencia y protección del Señor, ¿sí? Solamente eso. Pero Él no nos concede únicamente eso. Él en su presencia, ¿verdad? En su manifestación en nuestra vida, debe de llevarnos a la purificación, debe de llevarnos a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que te invito a que medites en este libro, a que nos sigas, a que te sigas deleitando, todas aquellas cosas que el Señor ha hablado a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros oramos para que cada mensaje nos pueda hacer reaccionar, nos pueda hacer el Espíritu Santo, nos abra el entendimiento y nos dé la comprensión de lo que Dios quiere hablar a través de su palabra, de lo que Dios quiere para nuestra vida, de que nosotras vivamos una vida verdaderamente piadosa que le agrade. Así que estará inscrito nuestro nombre allí, en ese remanente, en ese pueblo santo. Meditemos el día de hoy en eso. Meditemos, Señor, estaré yo inscrita allí. Señor, me he preocupado más por el exterior que por el ornato interior que agrada a Cristo. Oramos, Padre, para que cada día que nosotros escudriñemos las escrituras, podamos encontrarte como ese Dios justo y verdadero, todopoderoso, pero también ese aliento y esa esperanza que solo en Cristo Jesús podemos tener. Ayúdanos a mirar la condición de nuestro corazón y ayúdanos, Padre, a saber que todo el juicio que se pueda llegar a levantar, Señor, que toda la corrección, que toda la confrontación que tú haces a nuestra vida a través de las Escrituras es con el propósito de dirigirnos en el plan que tienes para nosotros, que es un plan de vida eterna en donde te veremos cara a cara. Te suplicamos que siga siendo, Padre Celestial, esa nube cubriéndonos, ayúdanos a refugiarnos en ti y a saber, Padre, sobre todo, que sin santidad nadie podrá mirarte. Guárdanos en el hueco de tu mano y te doy muchas gracias, Padre, por esta preciosa enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá. Meditemos en esta enseñanza. Mandamos corazoncitos para cada uno que nos está visitando en este momento. Muchas gracias a cada lugar en el que nos mira. Y recuerden que si este recurso ha sido de bendición para tu vida,
para tu vida. Te invitamos a que le des una manita arriba. Te invitamos a que te suscribas si es la primera vez que estás con nosotras acá en el canal. Te invitamos también, tenemos recursos, lecturas bíblicas en audio. Te invitamos para que actives la campanita, para que puedan llegar a ti estos recursos, y te invitamos a que sigas con nosotras y que pues ores en este momento de que el Señor ha tocado tu corazón, así es, así lo deseamos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo de este hermoso libro de Isaías. Dios les bendiga. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo